Vergonzoso. Perdió 2-1 Guaraní contra Juventud de las Piedras en su fracasoso regreso a la Conmebol Libertadores en fase 2 y se queda sin competencia internacional, sin premio deportivo, sin premio futbolístico, sin nada, en febrero. Hay que darle una patada en el culo a muchos de punta y para afuera, empezando por el técnico Víctor Bernay, que según se sabía tuvo una reunión con la comisión directiva y se está discutiendo su situación. En una conferencia de prensa, o luego de una conferencia de prensa en la que dijo que su conciencia estaba tranquila: Bernay, perdiste el partido, quemaste 2 cambios, quemaste 2 ventanas. Sebastián Saracho, que se va expulsado. Yo no vi la expulsión de Saracho, no vi el resumen, no quería saber nada. Terminó el partido y me fui a dormir a la mierda. Lo que sí se sabe es que Saracho se va expulsado e inmediatamente el gol de Juventud de las Piedras cae de un tiro libre en el que Servio no se movió. Y luego de eso Guaraní lo empata con un penal clarísimo pateado por Gaspar Servio y tuvo todo para ganar el partido, pero en la última jugada, luego de que Dani Pérez lo haya dejado solo al jugador que había entrado recién de Juventud de las Piedras en un contragolpe, lo terminan matando en la última, con un Bernay que hizo los cambios para aguantar y jugar a los penales, con un Bernay que nunca lo sacó a tanda, con un Bernay que no puso a Mansur, que no puso a Barbote, lo dejó a Dani Pérez, que se notaba que estaba muerto ya, con un Bernay que teniendo 3 ventanas y 5 cambios, volvió al año 2019 usando 3 cambios y no usó los otros 2 que le quedaban. Metió a Iván Ramírez, que estaba jugando bien faltando 10 minutos para que se termine el partido. Lo dejó a Tanda, que estaba haciendo un partido espantoso y por poco no se hace echar. Y hoy, hay que decirlo, hubo un robo. Y cuando decimos robo nos referimos a los árbitros que roban o que cometen errores. Pero sin embargo hoy hubo un robo por parte de los jugadores, de estos jugadores que viven robando la plata del socio, la plata del hincha, la plata de los sponsors, de las transmisiones, de todo lo que se pueda robar, lo vienen robando. Y hay muchos que tienen que dejar de robar, hay que darles una buena patada en el culo para que dejen de robar y para que dejen de perjudicar. Porque hay unos que mientras que no rinden, otros que no quieren jugar, otros que piensan en Arabia, otros que no se cuidan, otros que tienen panza. Este equipo es un cabaret, y es un cabaret desde todos los sentidos, porque tenemos que admitir que Bernay no es el mismo Bernay que empezó el Clausura 2025. Este Bernay es diferente. Este Bernay no es el mismo que impulsaba a un equipo del sentimentalismo. Hoy, escuchando la charla técnica, te dabas cuenta de que Bernay es un técnico muy limitado, y si pudo hacer cosas con el equipo la temporada pasada fue desde lo anímico. Se perdió el campeonato, se pechó todo lo que se podía pechar, y Bernay ya no es el mismo de antes, y el ciclo de Bernay está totalmente cumplido. Ahora Guaraní tiene que enfocarse en salir campeón de la apertura, pero está a 9 del puntero, porque Guaraní cuidó todos los jugadores, puso todas las bombas, los cañones apuntando a este partido y lo terminó perdiendo, y ahora está a 9 de la punta, y además de eso está totalmente devastado anímicamente. Yo creo que si Guaraní no gana, la única forma de salvar este fracaso es ganando el campeonato, y yo creo que el único argumento que tiene Guaraní, porque juega espantoso, es que todos los que están peleando arriba y los que podrían pelear arriba están jugando cosas internacionales, y el único que no somos nosotros. En ese sentido, un partido espantoso por parte de muchos futbolistas. Vamos a empezar por Patricio Tanda, el que básicamente se va a llevar todos y cada uno de los tortazos. Y uno dice: Mansur no juega, y le vamos a tirar a él, porque se hablaba de que Mansur se lesionó contra Rubio, luego de que iba a estar el viernes, aunque no haya entrenado el lunes. Se supone que el viernes iba a estar sí o sí. Luego el viernes no aparece y decían va a estar para la ida. Finalmente el martes lo descartan para la ida, no juega contra Luqueño, y en la vuelta es suplente y termina entrando en los últimos minutos, no sé para qué, porque si Bernay lo que quería era aguantar el resultado, Mansur no te sirve para eso, porque Mansur es un jugador ofensivo, y Mansur tuvo un remate al arco y casi la termina clavando, pero Mansur nunca tuvo nada. Mansur estuvo pensando desde que le cayó esa oferta en Arabia, y ojalá que se quede para que lo puteen bien, para que se note y que se quede acá hasta 2027, que termine su contrato y que se vaya gratis. Ojalá que Mansur no se vaya a ningún lado. Ojalá que Maidana sí que se lo merece. Maidana sí que se lo merece, porque después de que cayó la oferta, Maidana siguió poniendo huevos, jugando, trabando, arriesgando las piernas que valían un montón.
para un jugador que se estaba por ir en un equipo porque dejó la vida. Al contrario de Mansur, que se lesionó nosotros no sabemos cuándo. El parte médico que no salió nunca. El parte médico de los médicos que decían, sí, Mansur puede entrenar. Mansur entrena y dice que siente algo. Y si los médicos te dijeron que podés jugar, que al final terminaste sintiendo algo, es porque no tenés nada. Entonces, el parte médico lo cura Mansur. El parte médico, el último día que teníamos para este partido tan importante, decía que todos los jugadores estaban a disposición. Entonces nadie habla del qué pasó con Ferfer, por qué Ferfer está como está, por qué Barbote está como está, por qué Barbote no jugó, por qué Mansur no juega. Nunca supimos qué tenía Mansur, nunca supimos tampoco qué tenía Barbote, o al menos no lo íbamos a saber porque Skiller dijo que tenía una lesión en el tendón de Aquiles y nadie sabe si se rompió el tendón de Aquiles y si se lo convocaron para hacer cortina de humo y al final no tenía nada tampoco, o está roto o no puede hacer nada, o no sabemos qué tiene porque el parte médico no nos dijo nada. Y el cabaret empieza ahí, porque hay algunos jugadores que nunca merecieron vestir de titular en un partido de Copa Libertadores. Uno de ellos es el señor Patricio Tanda, que viene de jugar del ascenso argentino, que no lo pusieron ni desde el inicio ni desde el final, lo metieron ahí por el camino sobre la marcha. Patricio Tanda, que debutó como titular, si no estoy equivocado, contra Juventud de las Piedras y ya había hecho un partido espantoso. Y al final, para la vuelta lo terminan poniendo igual. Lo terminan poniendo con Mati López y con Luis Martínez. Mati López, que había jugado contra Luqueño, no se entendió nada de lo que quiso hacer el técnico armando el equipo, porque en teoría, si jugabas contra Luqueño eras el descarte y no ibas a jugar el partido de Copa, porque lo estaban reservando los jugadores supuestamente y al final lo terminan poniendo a Mati López, también terminan poniendo a Iván Ramírez en el 80, faltando 10 minutos, con un Torales que se notaba de lejos que ya estaba muerto, que desde el 50 del segundo tiempo ya no podía correr. Y todos los sombreros van para abajo con el portero de Juventud de las Piedras Sosa, que hizo un partidazo, hizo todo lo que se podía hacer y viendo cómo llegaba se notaba que el portero te tapaba 3 penales y te ganaba la serie por el tremendo partido que había hecho. Redondeaba el partido si le tapaba el penal a Servio. La única manera de marcarle a este tipo fue marcándole de penal. Saracho, que se va expulsado en un partido de Copa. Yo decía, ojo con Saracho y la tarjeta. Y yo decía, si Guaraní llega a pasar va a tener que jugar sin Maidana, porque en teoría se va a ir. Y va a jugar con Servín en la central y Guaraní no tiene otro lateral. Entonces, ¿cómo va a jugar? ¿Cómo iba a jugar si pasaba? Y ahí me vuelve la pregunta, ¿cómo va a jugar cuando cuando Saracho llegue a Capilla, cuando Imanol llegue a Capilla, va a estar sin lateral? Entonces, ¿cómo es posible que Llano se supuestamente jugó titular muchos partidos? Supuestamente Llano era un fenómeno. ¿Por qué no lo pusieron a Llano contra Sportivo Luqueño si querías guardarte a López? ¿Por qué no jugó López de titular el primer partido? Si se vio que cuando entró mejoró mucho el equipo. Si se vio que cuando entró Ferfer mejoró mucho el equipo. ¿Por qué no sacaste a Tanda para meter a Fernández y que juegue ahí con Mansur? ¿Por qué no sacaste a Alex Rodríguez? Es un montón de cosas que no se explican y Bernay tiene que irse. Porque en la charla se oía que Bernay era un técnico muy limitado, es un técnico muy limitado y lo sabíamos todos, lo sospechábamos todos por los cambios que hacía, por las decisiones que tomaba y por las cosas que declaraba en prensa. Bernay no sabe jugar Copa, es el mismo tipo que se comió 5 goles de la Universidad de Chile. Entonces Bernay, todo lo que vos quieras, jugaste bárbaro, no ganaste nada igual en este equipo, no vas a ser ídolo, leyenda, no sos intocable, no sos nadie. Y este partido Chiqui Arce lo ganaba con Chiqui Arce, lo ganaba con Sergio Orteman, lo ganaba con cualquier otro técnico, lo ganaba con el Rorro López, incluso con Marcelo Palau, con cualquiera lo ganaba, con Felipe Jiménez lo ganaba, con cualquiera lo ganaba, menos con Bernay, porque Bernay no sabe jugar Copa. Entonces ahora estamos sin refuerzos, sin jugadores clave, a 9 de la punta, en un momento futbolístico y anímico espantoso. El hincha no quiere saber nada. Y ahora los partidos que se vienen son contra Nacional, contra Cerro Porteño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdemos todos los partidos, Bernay se tiene que ir. Bernay no le gana a nadie. Bernay tiene 2 victorias en todo el campeonato y esas 2 victorias son contra Rubioño y contra Sportivo San Lorenzo. Entonces, por favor, estamos en un momento espantoso, en un cabaret horrible. Y esto que acaba de pasar en cualquier club serio es la gota que derrama el vaso. Ahora, bien, lo van a dejar a Bernay, seguramente juegue contra Nacional y contra Cerro, gana los 2 partidos, se queda en el club, vuelve y pierde un partido contra Deportivo Ameliano y vamos a seguir así por mucho tiempo.
Ahora lo importante es pensar en el clausura, porque esta apertura es imposible ganarlo, entonces tenemos que pensar en el acumulativo y en el clausura del próximo año. De todas maneras el hincha está devastado, es una pena terrible, no vale la pena analizar el partido porque la verdad el primer tiempo fue espantoso, el segundo tiempo contra toda lógica Guaraní lo jugó mejor con 10 jugadores que con 11 y al final en la última te termina matando de contra, es insólito. Entonces váyanse a la mierda todos.